Buen día, nuestros amados hermanos y hermanas en Cristo, y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a profundizar en un tema realmente interesante, deseos dados por Dios. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentido un poco perdidos, preguntándose qué se supone que deben hacer con sus vidas, o qué camino tomar? Es un sentimiento común, y hoy exploraremos cómo discernir si tus deseos se alinean con el plan de Dios para ti. Analizaremos qué significa tener deseos dados por Dios y cómo estos pueden guiarte hacia tu verdadero propósito. Así que, si alguna vez te has preguntado si tus ambiciones son solo tuyas o si están divinamente inspiradas, esta charla es para ti. Tenemos ideas, metas que queremos lograr, pero no estamos seguros, ¿es este mi plan o es el plan de Dios? ¿Es solo una idea que se me ocurrió o es algo que debo perseguir? ¿Es parte de mi destino? ¿Cómo sabemos qué es lo correcto para nosotros? David dijo en el Salmo 37, 3-5, si encomiendas tus caminos al Señor, si confías en Él y haces el bien, entonces Dios te dará los deseos de tu corazón. Leemos eso como que Dios nos dará todo lo que queramos, pero otra perspectiva es, cuando honras a Dios, Él pondrá los deseos correctos en ti. Cuando tienes un corazón para complacer a Dios, cuando has encomendado tus caminos a Él, entonces Él se asegurará de que tengas los deseos correctos. Puedes confiar en que tu voluntad se alineará con su voluntad, eso significa lo que tienes deseos de hacer. Esa puerta abierta que te hace sentir bien, ese puesto que quieres ocupar, esa persona que quieres conocer, puedes actuar sabiendo que Dios está poniendo sus deseos en ti. Conocer nuestro propósito, conocer la voluntad de Dios para nuestra vida no es tan difícil como lo hacemos. Si lo pones a Él primero, entonces habrá cosas por las que estás apasionado, cosas en las que eres talentoso, oportunidades que te emocionan, sueños que te motivan. Eso es Dios guiándote hacia tu destino. Cuando has encomendado tus caminos a Él, puedes estar seguro de que Dios está vigilando tus deseos. Va a anular los deseos incorrectos, va a cerrar puertas por las que no debes pasar, va a mover a personas que no deben estar allí. Y hoy no estoy hablando sobre la tentación, los deseos carnales, todos tenemos que lidiar con eso. Estoy hablando de cuando se trata de tu propósito, de cumplir tu destino, Dios se asegurará de que tengas los deseos correctos. Él dijo en el Salmo 32, 8, te guiaré por el mejor camino para tu vida. Te aconsejaré, te vigilaré y te instruiré en el camino. Observa cómo Dios te lleva por el mejor camino, Él pone deseos en ti, te aconseja, te instruye, te vigila. No tienes que preocuparte por perderte tu destino, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Y si esta no es la decisión correcta? Porque has encomendado tus caminos a Dios, puedes confiar en tus deseos, puedes seguir lo que Él ha puesto en tu corazón. Él te está vigilando, va a poner los deseos correctos en el momento adecuado. En las Escrituras, el profeta Samuel llegó a un joven llamado Saúl y le dijo que iba a ser el primer rey de Israel. Podrías pensar que Saúl estaría emocionado, ¡qué honor!, pero Saúl no quería convertirse en rey. Tenía miedo, estaba intimidado. No pensaba que tenía lo necesario. Le dijo a Samuel, vengo de la tribu más pequeña de Israel, mi familia es la menos importante de esa tribu. Lo siento, Samuel, tienes a la persona equivocada. No estoy por asumir y liderar a estas personas. Samuel podría haber pensado, Dios, me dijiste que lo ungiera. Debo haber escuchado mal. Pero las Escrituras dicen, cuando Saúl se giró para irse, Dios cambió su corazón. Y todo lo que Samuel profetizó se cumplió. Observa, un momento Saúl no quería hacerlo, al siguiente sí. ¿Qué pasó? Dios puso el deseo en él. Dios no va a dejar que te pierdas tu propósito.
Quizás no quieras hacer su voluntad al principio, podrías decir como Saúl, es demasiado grande, no soy tan talentoso, no es lo mío, pero cuando Dios cambia tu querer, cuando pone nuevos deseos en ti, no será una lucha. No pensarás, oh, hombre, esto es un dolor. No quiero liderar. No quiero criar a estos niños. No quiero dirigir ese negocio. Habrá una pasión, una gracia, el favor para hacer lo que Dios ha puesto en tu corazón. Quiero que tengas esta confianza de que porque estás encomendando tus caminos a Dios, Él va a poner los deseos correctos en ti. Él te está guiando por el mejor camino. No tendrás que preocuparte, preguntarte, ¿cuál camino? ¿Qué debo hacer? Puedes relajarte, sabiendo que Dios tiene el control de tus deseos. Él no solo está abriendo las puertas correctas, no solo está trayendo a las personas correctas, sino que te está dando el querer, la pasión, el impulso, la sabiduría para ir por el mejor camino para tu vida. Lo interesante es que cuando los israelitas estaban en esclavitud, Dios le dijo a Moisés que fuera a decirle al faraón que dejara ir al pueblo. Pero las escrituras dicen, Dios hizo que el faraón endureciera su corazón y no dejara salir al pueblo. El faraón no endureció su corazón por sí mismo, Dios puso el deseo en él de ser obstinado. Dios le dio el deseo de decir no. Continúa diciendo, para que Dios pudiera obtener gran gloria a expensas del faraón. Dios continuó realizando todos estos grandes milagros, para que todos supieran quién era el Dios de Israel. Todo es parte de su plan, para que los israelitas pudieran cumplir su propósito. Mi punto es, si Dios pondrá deseos en otras personas que no lo conocen, que no lo están sirviendo para llevar a cabo su propósito, cuanto más pondrá Dios los deseos en ti, para que puedas cumplir tu destino. No tienes que temer al futuro, preocuparte por lo que está por venir. ¿Cómo sé si esta es la opción correcta? Solo sigue honrando a Dios. Tu parte es encomendar tus caminos a Él. Cada mañana, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Te pongo en primer lugar. La parte de Dios es poner los deseos correctos en ti. Él te está guiando hacia el mejor plan que ya ha diseñado. Quizás no lo entiendas todo ahora mismo, pero puedes mantenerte en paz, sabiendo que no te vas a perder tu destino. Dios sabe cómo hacer que el deseo sea lo suficientemente fuerte como para que entres en su voluntad. Piensa en David. Estaba entregando el almuerzo a sus hermanos, que estaban en el campo de batalla. Cuando escuchó a Goliat burlándose de los israelitas, desafiándolos a luchar, de repente algo se levantó en David. Dijo, ¿quién es este hombre, que desafía a los ejércitos del Dios viviente? Tenía este deseo de enfrentar a Goliat. Bueno, había miles de otros soldados israelíes, fuertes, valientes, hábiles, sin embargo, ninguno de ellos quería luchar contra Goliat. Lo escuchaban día tras día amenazándolos, corrían y se escondían, estaban aterrorizados. Aquí estaba David, un adolescente, un pastor, que no tenía el entrenamiento, la experiencia, el tamaño. Sin embargo, de repente supo que se suponía que debía enfrentar a Goliat. Una cosa que sabemos sobre David es que tenía un corazón tras Dios, había encomendado sus caminos en manos de Dios. A cambio, Dios puso este deseo en su corazón. Si no hubiera sido un deseo dado por Dios, David se habría convencido de no hacerlo. Hombre, me gustaría pelear contra él, pero es el doble de mi tamaño. No tengo oportunidad. Saldré allí y pareceré un tonto. Pero cuando Dios pone el deseo en ti, lo hará más fuerte que todas las voces negativas, todas las dudas que intentan disuadirte. Cuando es un deseo dado por Dios, no serás movido por la oposición, por lo imposible que parezca, por lo que te están diciendo las personas. Habrá una audacia,
una confianza para hacer lo que sabes que Dios puso en tu corazón. Pablo dijo en Filipenses 2:13, Dios está obrando en ti para darte el deseo y el poder hacer lo que le agrada. Es una cosa tener el deseo, eso es genial. Pero Dios no se detiene ahí, Él dice, te voy a dar el poder para hacerlo. Te voy a dar el favor. Te voy a dar el valor, la habilidad, los recursos. Vas a sentir una fuerza que nunca has sentido, habilidad que nunca has tenido, favor como nunca has visto. Dios no solo te da el deseo, Él te da la habilidad para lograr lo que ha puesto en tu corazón. Las Escrituras dicen que David corrió hacia Goliat. Todos los otros soldados huían de Goliat, todos corrían y se escondían. Pero un adolescente con nada más que una onda y un deseo dado por Dios salió corriendo hacia Goliat. Lanzó esa piedra, lo noqueó. Ese día se convirtió en un héroe nacional. Pero piensa en esto, unas semanas antes estaba sentado en los campos de pastores, solo, nadie prestándole atención. Tenía grandes sueños, pero no veía cómo iban a suceder nunca. Luego, en un momento Dios dejó caer un deseo en su corazón. Esa única victoria catapultó a David a un nuevo nivel. Dios tiene algunos de estos deseos de destino alineados para ti, cosas que va a dejar caer en tu corazón. Otros pensarán que es demasiado grande, no tiene sentido, están intimidados. Es porque Dios no puso el deseo en ellos. Ese deseo te está guiando por el mejor camino, un camino de abundancia, un camino de mayor influencia, un camino de ayudar a más personas, hacer una diferencia más grande, ver tus dones salir de maneras más grandes. Bueno, Joel, creo que quizás he perdido mi oportunidad. Hubo algunas buenas oportunidades que dejé pasar. Estaba distraído, tenía miedo, no me atreví. No. Cuando Dios pone el deseo en ti, va a ser tan fuerte que no podrás pasarlo. Él no va a dejar que te pierdas tu propósito. Dios sabe cómo hacerte querer hacer su voluntad. Él te dará el poder para obedecer lo que ha puesto en tu corazón. Desde que era un niño pequeño, me encantaba todo lo relacionado con cámaras y producción, edición. A los 12 años estaba manejando una cámara en la iglesia vieja, durante los servicios. Bajaba los sábados como adolescente, y jugaba con todo el equipo. Me gradué de la escuela secundaria, fui a la universidad para aprender más sobre producción. Sabía que eso era lo que quería hacer con mi vida. Después de ese primer año, sentí tan fuerte que se suponía que debía volver a casa y comenzar un alcance televisivo en Lagoon. A mi padre le pareció bien, pero a mi madre no tanto. Ella dijo, Joel, nunca quise que dejaras los estudios. Le dije, mamá, no dejé los estudios, los terminé, tomé el plan de un año. Mi hermano Paul tardó 11 años en convertirse en cirujano, pero algunos de nosotros somos más acelerados, y no necesitamos tanto tiempo. Dios tiene sentido del humor. 25 años después, esa misma universidad me otorgó un doctorado honorario. No les dije que ni siquiera tengo mi licenciatura todavía, pero... Así que, 7 años trabajé detrás de escena aquí en Lagoon, haciendo la producción televisiva. Y estaba cumplido, me encantaba hacerlo, hice lo mejor para hacer que mi padre se viera bien, representar a la iglesia con excelencia. Durante esos años mi padre intentaba que subiera a ministrar, decía, Joel, serías un gran pastor, ¿por qué no empiezas a hablar por mí? Pero no tenía ningún deseo, ni una parte de mí quería subir frente a la gente. No era algo con lo que luchaba, quizás debería, quizás no, no había duda, eso no era para mí. Pero cuando mi padre falleció en 1999, lo más extraño ocurrió, de repente tuve el deseo de pastorear la iglesia, tuve el deseo de subir frente a la gente.
Y sí, estaba intimidado, no me sentía calificado, la duda, las voces intentaron disuadirme, pero lo significativo es que el deseo era más fuerte que cualquier cosa que intentara retenerme. Dios sabe cómo hacer que sus deseos anulen todas las cosas negativas que podrían impedirte hacerlo. Él no solo te está dando el deseo, sino que también te está dando el poder para hacerlo. Por eso no tienes que dudar, hombre, ¿me perdí mi oportunidad? No, cuando Dios pone el deseo, se asegurará de que sea lo suficientemente fuerte como para que actúes en él. Proverbios 16:9 dice, un hombre planea sus caminos, pero el Señor dirige sus pasos. Tenía mi plan de trabajar en producción televisiva, de quedarme detrás de escena. Eso era correcto para ese momento. Eso era Dios guiándome por el mejor camino. Pero luego Dios cambió mi plan. Sé que esto es lo que Dios me ha llamado a hacer, no es una lucha, no temo, hombre, tengo que subir frente a la gente, esto es un dolor. Me encanta hacerlo. ¿Qué cambió? El deseo. Dios va a poner los deseos correctos en el momento correcto, eso te llevará por el mejor camino para tu vida. No tienes que vivir estresado, ¿es esta la decisión correcta? ¿Debo ir aquí? ¿Es esta mi voluntad o es la voluntad de Dios? Puedes mantenerte en paz, sabiendo que porque has encomendado tus caminos a Dios, Él tiene el control de tus deseos. No estarías sintiendo esa impresión, no estarías teniendo ese anhelo si Él no te estuviera guiando en esa dirección. En las Escrituras, Nehemías estaba trabajando como copero para el rey. Vivía en Persia, a 1000 millas de su ciudad natal, Jerusalén. Su hermano vino a visitarlo, y le contó cómo la gente de Judá estaba en gran peligro. Las murallas de Jerusalén habían sido derribadas, los portones arrancados. ¿Qué podía hacer Nehemías al respecto? Está trabajando en la cocina. Podría haberle dicho a su hermano, sabes, eso es muy malo. Odio escuchar eso. Pero de repente Dios dejó caer un deseo en Nehemías de reconstruir esas murallas. No tenía sentido para su mente, no tenía el personal, los recursos, la influencia. Pero cuando es un deseo dado por Dios, no te convences de no hacerlo. No inventas excusas. Sabes que Dios abrirá un camino, así que das pasos de fe, sales de tu zona de confort, y haces cosas que nunca pensaste que podrías hacer. Eso es Dios no solo dándote el deseo, sino también el poder hacer lo que le agrada. Cuando es un deseo de destino, hay una fuerza respirando en tu dirección, empujándote hacia adelante, abriendo puertas, haciendo que la gente sea buena contigo. No estás estresado por cómo va a suceder, sabes que va a suceder. Nehemías era tranquilo, reservado, nunca hacía olas, pero ahora hay esta nueva audacia, una confianza, la fe para creer en lo que parecía imposible. Fue al rey y le preguntó si podía tomarse un tiempo libre para ir a construir las murallas de Jerusalén. Imagina ir a tu jefe mañana, diciendo, ¿puedo tener un año libre para ir a casa, ocuparme de algunos asuntos familiares? Pero cuando Dios pone el deseo en ti, no solo tienes el querer, sino que Dios te da el favor para lograrlo. El rey dijo, sí, Nehemías, puedes tomarte el tiempo libre. Dijo, muchas gracias, estoy muy agradecido, pero no tengo ningún suministro, ningún material, ningún fondo. El rey dijo, no te preocupes, te daré una carta, requiriendo que la gente te dé todo lo que necesitas. Las Escrituras dicen, el rey le concedió todas sus solicitudes, porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. Observa, Dios no solo puso el deseo en él, sino que Dios puso el favor en él, para que pudiera ver ese deseo hacerse realidad. Dios nunca te da el deseo sin el poder, sin el favor. No tienes que hacer que todo esto suceda,
tratar de forzar que se abran puertas, manipular cosas, congraciarte con la gente. Solo mantén a Dios en primer lugar. Haz que complacerlo sea una prioridad, y Dios pondrá los deseos correctos en ti, te guiará por el mejor camino. El mejor camino es algo que nunca has imaginado. Tienes tus planes, pero deberías ver los planes de Dios. Sus caminos son mejores que nuestros caminos. Él tiene excesivamente, abundantemente, por encima y más allá en tu futuro. En mi plan nunca pensé que estaría haciendo esto. En David nunca pensó que derrotaría a un gigante, se convertiría en rey. El plan de Nehemías, nunca pensó que reconstruiría las murallas de Jerusalén. ¿Quién sabe a dónde te está llevando Dios? Hay deseos que va a poner en tu corazón, que te asombrarán. Lo bello es que no te disuadirán de ello. Lo hará lo suficientemente fuerte como para anular la duda, los detractores, el miedo. Avanzarás a niveles más grandes de los que jamás imaginaste. Un amigo mío creció en un hogar muy disfuncional, había mucha discordia, eran muy pobres. Siendo un niño pequeño, había noches en que tenía que salir de la casa, debido a toda la violencia. Podría haber crecido amargado, enojado, pero su actitud era, no voy a vivir así. Voy a romper este ciclo negativo, y hacer algo productivo con mi vida. Había un médico en el pequeño pueblo en Alabama donde vivían. Era el único hombre que veía que tenía éxito, y siempre estaba feliz. Se propuso de niño, que se convertiría en médico, igual que ese hombre. Le encantaba jugar al fútbol. A los 16 años un amigo lo invitó a una reunión de atletas cristianos. Sintió algo que nunca había sentido. Su familia no sabía nada sobre Dios, pero esa noche entregó su vida a Cristo. Fue a la Universidad de Alabama, con la esperanza de jugar al fútbol. Le permitieron probar para el equipo. Contra todo pronóstico, lo logró. Le dieron una beca completa. Su último año estaba terminando sus clases de premedicina, aún planeaba convertirse en médico. Pero pensó, ya no me apasiona la medicina. No quiero convertirme en médico, y decidió dedicarse a la gestión de la salud. Se graduó de la universidad, tenía un trabajo alineado. Cuando su entrenador de fútbol lo llamó y dijo, quiero que vengas a trabajar para mí, siendo mi asistente. Nunca había pensado en ser entrenador, eso ni siquiera estaba en su radar. Fue a ver cómo era, y se enamoró de eso. Dijo, esto es para lo que nací. Cuando mantienes a Dios primero, Él te guiará por el mejor camino. Pensó que quería convertirse en médico, en ese momento eso era lo que necesitaba, esa visión para ir a la escuela, para salir de la disfunción. Pero Dios sabe cómo cambiar tus deseos. Está haciendo esto para alinear tu voluntad con su voluntad. Si no hubiera visto a ese médico mientras crecía, nunca habría tenido el deseo de ir a la universidad. Si nunca hubiera ido a la universidad, nunca habría jugado para Alabama. Si nunca hubiera jugado al fútbol, nunca se habría convertido en asistente de entrenador. Si nunca se hubiera convertido en asistente, nunca habría llegado a ser el entrenador en jefe de la Universidad de Clemson, el entrenador Dabo Swinney, quien ha ganado 2 campeonatos nacionales, uno de los mejores entrenadores universitarios de nuestros días. Él tenía su plan, pero Dios tenía otro plan. Te puedo asegurar, el plan de Dios es mejor que tu plan. Lo bello es, no tienes que resolverlo todo. Todo lo que tienes que hacer es encomendar tus caminos a Dios. Manténlo en primer lugar, Él pondrá los deseos correctos en ti, Él te guiará por el mejor camino para tu vida. Bueno, Joel, he tenido muchos de estos deseos durante mucho tiempo.
Muchas cosas sobre las que he estado soñando, algo en lo que quiero convertirme, pero no ha sucedido. O no ha sido el momento adecuado, o Dios tiene algo mejor. Confía en Él. Cree lo que prometió, que te está dando los deseos correctos y el poder para hacer lo que le agrada. Ahora, una gran oración es, Señor, gracias porque mi voluntad se está alineando con tu voluntad. Gracias, porque estás en control de mis deseos. Sabes lo que es mejor para mí. Dios, confío en ti con mi vida. Eliseo estaba trabajando en un campo, arando con un grupo de su personal. Había 11 equipos de bueyes delante de él. Él estaba liderando el 12º equipo. Era parte del negocio familiar, eran exitosos, tenían muchos recursos, y él estaba en fila para dirigirlo todo. Un día el profeta Elías pasó por allí, le lanzó su chaqueta, y le dijo, ven a trabajar para mí. ¿Por qué querría Eliseo irse? Su futuro estaba asegurado. Tenía todos estos recursos, un personal, un buen lugar para vivir. Pero de repente Dios dejó caer el deseo en Eliseo. Lo sintió tan fuerte, esto es parte de tu destino. Es hora de salir. Las escrituras dicen, Eliseo quemó los arados, sacrificó los bueyes, y se fue con Elías para ser su asistente. A veces lo que Dios pone en tu corazón no tiene sentido para otras personas. Estoy seguro de que era el tema de conversación en la ciudad. ¿Puedes creer que Eliseo dejó todo para seguir a ese viejo? Ese profeta está un poco loco. Pero Dios no te moverá, a menos que tenga algo mejor. Poco después de eso Elías fue llevado al cielo, y Eliseo recibió una doble porción de su espíritu. Realizó el doble de milagros que Elías. Dios va a poner deseos en ti que te llevarán más lejos de lo que puedas imaginar. Piensas que has alcanzado tus límites, vamos, hasta donde puedes según tu educación, tu familia, tus ingresos. Pero Dios no está limitado por nada de eso. Porque lo mantienes primero, Él va a abrir puertas que nunca soñaste que se abrirían, traerá oportunidad, influencia, favor, recursos. El mejor camino es un camino abundante, un camino lleno de favor, un camino fructífero. ¿Cómo llegas allí? Encomienda tus caminos al Señor, Él no solo pondrá los deseos correctos en ti, se asegurará de que tengas el poder para hacer lo que le agrada. Pero, ¿qué pasa cuando no estamos poniendo a Dios primero? ¿Qué pasa con la familia, los seres queridos que no están encomendando sus caminos a Él? ¿Cómo van a tomar decisiones correctas alguna vez? Dios es tan misericordioso, aún pondrá deseos en ti. Las Escrituras dicen, Él nos eligió antes de que pudiéramos elegirlo. A los 17 años mi padre regresaba a casa de un club nocturno, a las 2 de la mañana. No sabía nada sobre Dios. Su familia eran buenas personas, pero no tenían ningún tipo de fe. Parecía que mi padre continuaría por ese mismo camino. Pero por alguna razón esa noche miró hacia las estrellas, y comenzó a pensar en Dios, y en qué iba a hacer con su vida. Llegó a casa y vio la Biblia familiar en la mesa de café. Solo estaba allí como decoración. Algo le dijo, ábrela. La abrió, cayó en una imagen de Jesús parado en una puerta y tocando. El pie de foto decía, si abres la puerta, entraré. Al día siguiente fue a la iglesia con un amigo, y entregó su vida a Cristo. Sintió este llamado a convertirse en ministro. Le dijo a su familia que iba a dejar la granja y salir a predicar. Nadie había dejado la granja, ¿de dónde vino eso? Eso fue Dios poniendo deseos en mi padre, eligiéndolo cuando él no sabía cómo elegir. ¿Dónde estaríamos sin la misericordia de Dios? Cuando no lo manteníamos primero,
Cuando no escuchábamos su voz, Él aún nos guiaba, aún nos protegía. Padres, pueden tener hijos que están desviados, no parece bien. Sigan orando, sigan amándolos, y en el momento adecuado Dios les dará nuevos deseos, sus deseos, deseos que los muevan hacia su destino. Sé que hoy tienes un corazón tras Dios o no estarías aquí. ¿Quieres hacer lo correcto o no habrías sintonizado? Mi aliento es, puedes confiar en Dios con tus deseos. Él no va a dejar que te pierdas tu destino. Vive desde un lugar de paz, sabiendo que Dios te está dando los deseos correctos, y el poder para hacer lo que le agrada. Si haces esto, creo y declaro, verás el mejor camino para tu vida. Como con Eliseo, algo que nunca imaginaste. Como con Nehemías, un favor que nunca has visto. Se abrirán nuevas puertas, aparecerán las personas adecuadas, sanaciones, avances, la plenitud de tu destino, en el nombre de Jesús. Y si lo recibes, ¿puedes decir amén? Gracias a todos por unirse a la discusión de hoy sobre deseos dados por Dios. Espero que hayan encontrado aliento y claridad sobre cómo alinear sus deseos con el propósito de Dios para su vida. Recuerden, cuando encomiendan su camino a Dios, Él no solo guía sus pasos sino que también instala los deseos correctos en su corazón. Esto significa que pueden avanzar con confianza, sabiendo que sus pasiones los están llevando a donde están destinados a ir. No olviden dar me gusta, suscribirse y compartir si encontraron útil este mensaje, y sigan confiando en el camino que Dios ha trazado para ustedes. Que Dios les bendiga, y nos vemos en el próximo vídeo.